Soy Dave Bennett. En 1983 era el ingeniero jefe de un buque de investigación y era un joven impetuoso. Estaba bastante impulsado por el ego y ensimismado, y puedo decir honestamente que así era yo. Una noche estábamos tratando de entrar en el puerto cuando el capitán del puerto no nos permitió entrar porque había olas de 25 a 30 pies rompiendo en el malecón. Así que era demasiado peligroso intentar navegar hacia el puerto. Estábamos a unas 2 millas de la costa, simplemente esperando allí, pero algunos de la tripulación necesitaban llegar al aeropuerto, a LX, así que decidimos poner un Zodiac de goma en el agua para transportarlos al puerto. Saben, esa embarcación puede manejar mucho y la hemos usado para recuperar nuestros submarinos. Pero esa noche habíamos estado evaluando un nuevo submarino, así que no teníamos una tripulación completa a bordo. Teníamos un contramaestre que podía manejar el Zodiac, pero no conocía el puerto. Entonces el capitán me pidió que lo acompañara para ayudarlo a navegar. Pusimos el Zodiac en el agua y comenzamos a dirigirnos hacia la playa. Esto también fue de noche, así que la única guía que teníamos era la boya del puerto y la costa estaba iluminada. Pero estaba tormentoso, muy tormentoso. Saben, olas de 25 a 30 pies. Así que subíamos a la cima de una ola, tratábamos de localizar la boya del puerto y luego bajábamos y subíamos a la siguiente ola. Hicimos eso una y otra vez. Pero después de un tiempo no pudimos encontrar la boya del puerto. La perdimos de vista. Entonces, simplemente decidimos, en el peor de los casos, si entramos y no es el puerto, haremos un aterrizaje en la playa. Comenzamos a dirigirnos hacia la playa, y lo siguiente que sabemos es que nos lanzamos directamente desde una ola que había alcanzado su cresta. Nos lanzamos directamente desde ella, incluso cogimos algo de aire, y una vez que tocamos el agua, le grité al contramaestre que nos diera la vuelta porque estamos mucho más seguros en alta mar. Estábamos en un mal lugar. Justo cuando pues dio la vuelta, miré hacia arriba y ahí estaba la siguiente. Vino directamente sobre nosotros. Cuando lo hizo, dobló el Zodiac por la mitad. Yo estaba en la proa, tratando de navegar. El resto de los chicos, éramos unas 5 personas en el bote en ese momento, estaban detrás de mí. Pero fui catapultado al mar. Me encontré simplemente agarrándome porque me empujó muy profundo y estaba siendo volteado y sacudido como un muñeco de trapo. Había perdido la orientación total de dónde estaba la superficie. Tuve la presencia de ánimo, soy buzo comercial, así que me siento muy cómodo en el agua, pero tuve la presencia de ánimo de no tratar de nadar, sino de dejar que el chaleco salvavidas me llevara a la superficie. Simplemente me estoy agarrando, tratando de protegerme, y estoy siendo volteado y sacudido. Eventualmente, saben, solo puedes aguantar la respiración por tanto tiempo. Como buzo comercial, estamos entrenados para entender y reconocer la privación de oxígeno. Entonces, cuando comencé a sentir esos síntomas iniciales de euforia, mareos y cosas así, comencé a pensar, vaya, mi seguro de vida está pagado. Mi esposa debería estar bien cuidada. Cosas así, porque sabía que solo podía aguantar la respiración un poco más. Pero eventualmente la euforia simplemente se apodera y simplemente respiras. Hubo una fracción de segundo de un poco de ardor, pero luego, ¡boom!, fui expulsado de mi cuerpo. He hablado con otras personas que se han ahogado y dijeron lo mismo, que es muy instantáneo, que dejan su cuerpo. Así que me encontré en esta oscuridad absoluta, esta negrura. Absoluta, se sentía como la nada, pero a la vez lo incluía todo. Es difícil de describir eso, pero acababa de morir esta muerte violenta por un mar embravecido y de repente estoy en un lugar pacífico. Sí, es absolutamente oscuro, pero es tranquilo, es pacífico. Estoy cómodo. El océano en ese momento estaba muy frío. Y entonces ya no tengo frío, y es absolutamente silencioso. Así que tengo curiosidad, ¿qué está pasando? Esto está mucho más allá de cualquier cosa en mi entrenamiento. Pero vi luz. Vi una pequeña luz y comencé a moverme hacia ella. A medida que me acercaba, esa luz parecía ser millones y millones, una cantidad infinita de fragmentos de luz. Y todos se movían más o menos al unísono, ¿saben? Como verían una bandada de pájaros migratorios. ¿Saben cómo de repente todos cambian de dirección al mismo tiempo? Bueno, estos fragmentos de luz estaban como bailando así. Simplemente se movían y eran multicolores. Era simplemente hermoso la luz que emanaban. A medida que me acercaba, comencé a sentir estas olas de amor. Sentí como si estuviera siendo sostenido en este cálido abrazo de amor. Y estaba simplemente asombrado de todo esto. Traté de mirarme a mí mismo, ¿saben? Porque sentí que estaba simplemente suspendido en todo esto, moviéndome hacia esta luz. Pero traté de mirarme a mí mismo. Y fue un poco gracioso porque me di cuenta de que no tenía cabeza. No tenía ojos, pero tenía visión.
y podía simplemente dirigir mi visión hacia donde quisiera. Podía ver que estaba haciendo la transición a un fragmento de luz, a una de estas luces. Y entonces, cuando nos acercamos mucho, 3 fragmentos se separaron y comenzaron a venir hacia mí. Me estaban dando la bienvenida a casa. Y no puedo expresar cuán asombrado y cuán humilde me sentí al ser recibido en casa por estos 3 seres. Vengo de una familia muy disfuncional. Fui arrojado de una familia a la siguiente. Saben, mi madre biológica, realmente lo intentó, pero simplemente, en fin, hizo lo mejor que pudo. Pero tuve una relación muy disfuncional en cuanto a la familia. Así que de repente sentir que esta es mi familia, los llamo mi familia de almas, y eventualmente una docena de estos seres de luz comenzaron a saludarme y darme la bienvenida a casa. Fue muy emotivo para mí. Pero luego nos comunicamos. No de la manera en que nos estamos comunicando, ¿saben? Verbalmente. Era simplemente un saber. De repente supe que íbamos a movernos más profundamente hacia la luz, hacia esta área que era más como una esfera. Era absolutamente hermosa. Y entonces, dentro de esta burbuja gigante comenzamos a revivir mi vida. Y cuando digo nosotros, mi familia de almas y yo estábamos reviviendo mi vida, pero no solo desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de todos con quienes alguna vez interactué. Era como si mi conciencia se fragmentara en estas múltiples corrientes de conciencia. Vaya, hablen de alucinante. Estaba simplemente asombrado de todo. Pero luego comencé a prestar atención a algunos de los detalles. Y noté que algunas de las cosas de las que mi ego se enorgullecía mucho, como convertirme en el ingeniero jefe de un buque de investigación a mediados de mis 20, estaba muy orgulloso de eso. Pero en la revisión de vida no tenía tanta importancia. Pero cada vez que hacía algo con una conexión sincera o con intención amorosa, eso creaba algunas de las mayores ondas. Y entonces era una especie de joven impetuoso en esta vida, y mi filosofía era, abres tu camino a través de la vida. Así que de repente ver tu vida de esta manera estaba un poco, supongo que podría decir avergonzado de que tuvieran que ver algunas de las partes más desagradables de mi vida, donde simplemente era cruel. Pero no me juzgaron. No, saben, simplemente estaban emocionados de estar allí, de amarme, de apoyarme y de ayudarme a superar esta reexperiencia de mi vida. Así que repasamos mi vida y luego llegamos a este umbral, esta área que no tenía ninguna referencia a la vida que había vivido. Y estaba un poco desorientado, pero mi familia de almas simplemente me amaba. Me impulsaron con amor y comenzamos a bajar por lo que parecía un pasillo. Mientras que todo en la revisión de vida era absolutamente cristalino, una vez que cruzamos ese umbral, era como mirar por un pasillo. Todo en el centro del pasillo era claro, pero en la periferia, ¿saben? Cualquier ángulo que quisieran tomar estaba un poco fuera de foco, y he llegado a interpretar que la parte fuera de foco es nuestro libre albedrío, que podemos ir por aquí si queremos, pero debido al núcleo que nos hemos dado en esta vida, seremos guiados de vueltas a él. Pero cómo llegamos allí es nuestro libre albedrío, así que podemos curvar hacia adelante y hacia atrás, y me gusta decir que podemos exprimir el jugo de la vida y aprovechar todos los giros y vueltas. Eventualmente llegué a un punto en el que la propia luz me habló. Entonces, esa cantidad infinita de fragmentos de luz al unísono habló y dijo, «Este no es tu tiempo, debes regresar». Y yo dije, «De ninguna manera, de ninguna manera. Sé que ese cuerpo está roto. No tengo deseos de volver a él. Simplemente me parecía frío. Ese cuerpo parecía frío y la vida es difícil». Y discutí con lo que percibí como Dios y dije, «Sabes, tengo una familia que nunca supe que tenía. Siento un amor como nunca antes había sentido. Y ese cuerpo es simplemente, no deseo volver a ese cuerpo roto». Y entonces la luz habló una vez más, con esa voz amorosa y paternal que simplemente resuena contigo. Dijo, «Debes regresar. Tienes un propósito». Y sabes, cuando estamos del otro lado tenemos esa conciencia expansiva. Es como si, me gusta decir, estuviéramos conectados a todas las almas que alguna vez fueron y a todas las almas que alguna vez serán. Entonces, esa enorme conciencia colectiva está disponible para nosotros. Entonces, cuando escuché esa palabra propósito de la luz, simplemente resonó con mi ser, con mi esencia, y con ese entendimiento llegué a aceptarlo. Fue simple, fue eficiente, y entonces, tan pronto como llegué a la aceptación, me encontré fuera de mi cuerpo, y mi cuerpo todavía estaba siendo arrojado y sacudido en el océano, pero no estaba subiendo a la superficie,
Pero eventualmente, algunos de los restos del Zodiac y específicamente la boza se enrollaron alrededor de mi brazo, y de repente, una serie de olas golpeó y levantó el Zodiac. Cuando lo hizo, apretó esa línea alrededor de mi brazo. Realmente dislocó mi hombro y me levantó a la superficie. Estoy viendo esto, y todo el tiempo que estoy viendo esto estoy pensando, ¿cómo la enormidad de mí, este ser de luz, va a caber allí, en ese pequeño cuerpo denso? Y entonces estaba como reflexionando sobre esto. Y otra serie de olas comenzó a golpear, y cuando lo hicieron, mi cuerpo quedó enredado con todos los restos. Fui arrojado contra esos restos y las olas simplemente me golpeaban. Y empujó un poco de agua salada hacia arriba, y en ese momento fue cuando mi familia de almas me dio un empujón suave y simplemente volví a mi cuerpo. Bueno, estoy tratando de expulsar el agua salada. Estoy pensando, vaya, ¿sabes? Porque cuando regresamos estamos medio aquí, medio allá. Y estoy tratando de recordar el propósito. Estoy pensando, propósito, propósito, propósito. Y todo el tiempo estoy luchando por mantenerme en la superficie. Sabes, mis instintos de supervivencia se habían activado, pero estaba tratando. No podía mantenerme de pie en la superficie, pero aún sentía que estaba medio aquí, medio allá. Y tenía un poco de esa conciencia expansiva disponible para mí. Y de repente sabía que había un problema con mi chaleco salvavidas. Y cuando lo desabroché, este era un viejo Mae West de la Segunda Guerra Mundial, que parece una gran almohada naranja hinchada, el forro se había podrido. Y entonces lo que quedaba del forro estaba todo saturado de agua salada. Entonces realmente me estaba pesando. Y entonces cuando me deshice del chaleco salvavidas pude mantenerme más en la superficie, especialmente después de que me quité las botas con punta de acero. Pero en fin, logré mantenerme en la superficie y mis compañeros que estaban en el bote conmigo habían sostenido una linterna y me estaban buscando. Gracias a Dios porque no podía hablar muy bien después de respirar toda esa agua salada. Y entonces me encontraron, y luego nadamos la última milla hasta la costa. Fue una noche difícil. Fue una noche difícil. Tan pronto como llegamos a la costa, regresamos. Estaba hipotérmico. Estaba en shock, seguro, pero estaba consciente, todo al mismo tiempo. Parece contradictorio, pero realmente era mi estado de ser en ese momento. E hicimos primeros auxilios en la costa una vez que llegamos allí. Me volvieron a colocar el hombro y el pulgar en su lugar, y encontramos el camino de regreso al puerto, y nos fuimos a casa, y traté de decirle a mi esposa en ese momento, mi primera esposa, que tuve esta experiencia o que había muerto. Esas son las palabras que dije. Cariño, creo que morí. Y eso la asustó muchísimo. Y entonces sentí, bueno, realmente no puedo compartir esto con ella. Y mis compañeros y yo, porque hacíamos exploración submarina, poníamos la vida de cada uno en manos del otro todos los días. Y entonces la muerte era una especie de tema tabú, que no era algo de lo que hablábamos. Entonces realmente sentí que no podía compartir esto con nadie. Y estaba como, vaya, ¿qué pasó allí? Pero de repente, después de la experiencia, cuando miraba a los ojos de alguien, podía ver su luz. Podía ver ese fragmento de luz dentro de ellos. Y me pareció muy intrusivo. Fue muy difícil para mí porque, de nuevo, yo era uno de esos jóvenes impetuosos. Estaba en tu cara, ojo a ojo, ¿sabes?, cuando teníamos una conversación. Y de repente no podía hacer eso porque miraba a sus ojos y veía su fragmento de luz. Y entonces se sentía muy, como si estuviera invadiendo. Como si no debiera, a menos que tenga permiso, ver esa esencia de ti. Sabes, a menos que me des permiso, no debería poder ver eso. Entonces fue difícil mirar a la gente a los ojos de inmediato al regresar. Y también comencé a ver lo que llamaba energías de la fuerza vital. ¿Sabes? Comencé a ver auras, pero las llamaba energías de la fuerza vital porque no sabía qué. Nunca había oído el término aura, ¿sabes? Porque era ingeniero. Viví mi vida para ver, y entonces simplemente no estaba sintonizado con muchas cosas. Entonces, todo esto realmente me asustó. Quería toda mi vida de vuelta. No sé, ver las auras de las palmeras en el sur de California era como, vaya, mira eso. Y volvimos a la costa al día siguiente y podía sentir a la tierra respirar. La tormenta estaba disminuyendo, pero todavía era un mar agitado. Y podía mirar hacia afuera y simplemente sentía la tierra respirando. Fue una experiencia increíble, pero no sabía cómo lidiar con esto. No tenía a nadie con quien hablar. Entonces traté de reprimirlo. Pero las 3 cosas que podía aceptar eran esa revisión de vida y el amor. Esas simplemente eran tan reales. No me dejarían.
Quiero decir, quería alejarlas. Quería guardarlas en el fondo de mi mente en algún lugar, envolverlas con cinta adhesiva y poner un gran letrero que diga "no tocar" y simplemente dejarlas allí. Pero la experiencia no te permite hacer eso. Entonces esto realmente me asustó. Entonces no, traté de suprimirlo lo más posible. Y lo que hice, sin embargo, fue pensar, bueno, puedo tomar los elementos que realmente tenían significado más profundo para mí. Y el primero fue lo que llamo aceptación. Porque a los 20 años, conocer quién eres realmente, haber visto esa revisión de vida, tienes una muy buena comprensión de quién eres. Y no me gustó lo que vi. Muchas de las cosas que vi allí eran partes que me gustaron, pero había más partes que no me gustaron. Entonces pensé, puedo aceptar que este soy yo, aquí y ahora. Y puedo trabajar en ello. Y puedo ser una mejor persona. Pero entonces la otra parte era la tolerancia. Realmente no tenía tolerancia hacia otras personas. Tenía mi plan. Estaba ensimismado e iba a hacer mis cosas. Pero realmente no tenía tolerancia hacia otras personas. Pero en esa revisión de vida pude ver cuántas personas se cruzan en nuestros caminos todo el tiempo. Interactuamos con tantas personas en nuestras vidas. Y toman decisiones con las que podemos no estar de acuerdo, pero esa es su vida y esas son sus decisiones. Y está bien porque yo tengo mi vida. Yo tengo mis decisiones. Entonces, después de esta experiencia, podría ser tolerante con otras personas y sus decisiones de vida. Y también podría ser tolerante con dónde me encuentro en la vida, la situación en la que me encuentro, porque sé que puedo trabajar para el cambio. Y entonces, la aceptación de mí mismo, la tolerancia hacia los demás y dónde me encuentro, esas fueron realmente grandes. Y la tercera cosa que tomé fue, yo era ingeniero. Prácticamente veía las cosas en blanco y negro. Pero acababa de ser arrojado a este mundo de colores. Y reconocí que hay una verdad que es una verdad factual, ¿ok? Pero también hay una verdad que es una verdad personal que reside dentro de nuestro corazón. Y cada vez que encontramos una verdad personal, nuestro corazón resuena con ella, se expande con ella. Y es una especie de pista de cómo vivir la vida y cómo fluir a través de la vida. Entonces, esas tres cosas, aceptación, tolerancia y verdad, me ayudaron a pasar unos 11 años. Y no lo compartí con nadie durante esos 11 años. Y entonces tuve una segunda experiencia. Tuve la oportunidad de revivir no solo todo en la primera revisión de vida, sino también los 11 años que viví desde la primera experiencia. Y vi cuánto cambié. Realmente no pensé que cambiaría tanto, pero cambié. Realmente, cambié. Solo adoptando aceptación, tolerancia y verdad, y trayendo eso a mi vida. Había cambiado dramáticamente. Entonces, esa segunda experiencia realmente me dijo que comenzara a vivir de acuerdo con todo lo que aprendí. Tuve que aceptar que tengo una familia de almas. Tuve que aceptar que se estaban comunicando conmigo, porque otro de los regalos de la experiencia inicial fue que recibía esos saberes. Esa información simplemente venía a mí, y no sabía de dónde venía. Pero como un buen ingeniero, la probaba para ver cuán confiable era, cuán verdadera era, cuán verificable era. Y descubrí que lo era, ¿sabes? Y entonces, en esos 11 años, eventualmente me sentí cómodo con esos saberes intuitivos que estaba recibiendo. Pero después de la segunda experiencia, comencé a escuchar al espíritu de una forma comunicativa. Escuchaba, veía, tenía visiones, ¿sabes? Saberes increíbles y me di cuenta de que eran mi familia de almas comunicándose conmigo. Y sabes, algunas personas los llaman ángeles, algunas personas los llaman guías. Realmente no me apego a los términos. Pero se comunicaban conmigo, y cada uno de ellos tenía un sabor diferente, y todos tenían fortalezas diferentes y cosas así. Entonces tuve que aprender a lidiar con eso, y tuve que aceptar la totalidad de esas experiencias espirituales. Después de la segunda experiencia fue cuando la vida comenzó a fluir un poco, mejor porque comencé a vivir con... Intenté crear lo que llamé mi ministerio silencioso. No iba a salir gritando que tuve esas experiencias, pero podría vivir de acuerdo con lo que aprendí, y eso podría ser un ministerio silencioso. Y eso me ayudó a pasar hasta que tuve un evento de vida realmente grande, donde tuve cáncer de pulmón y óseo en etapa 4. Ese cáncer carcomió 2,5 huesos de mi tórax y mi columna colapsó. Entonces, el cáncer había hecho metástasis. Encontraron lesiones en mi cadera, en mi cerebro, en mis riñones, claro, en mi columna, en mis huesos y se estaba moviendo muy rápidamente. Ni siquiera iban a tratarme. Solo iban a recetar algunos medicamentos para el dolor muy fuertes, porque con una columna colapsada era increíblemente doloroso.
Pero nuevamente en esa experiencia tuve casi como una vista previa de la vida cuando la gente venía y me decía cómo los había afectado en la vida, ¿sabes? Y eso fue en 2000. Entonces ahora estamos hablando de 83, luego 94 fue la segunda experiencia y ahora 2000. Tuve varias experiencias espirituales en ese tiempo, una vez que comencé en ese camino. Y entonces esa experiencia realmente enfocó mi intención espiritual y así me permitió ser quien realmente quería ser. Y entonces equilibré enfoques holísticos junto con los tradicionales y recibí como el don de hacer algún trabajo de curación en mí mismo, lo que ahora hago para otras personas. Ahora, soy capaz de realmente hacer el trabajo para el que fui llamado. Gracias por ver el video de hoy. Si quieres aprender cómo crear un canal rentable en YouTube como este, haz clic en el enlace en la descripción y déjanos mostrarte cómo.